separación del olivo. Los creyentes de origen gentil, surgidos de un siglo después, desconociendo la naturaleza rabínica hebrea de las controversias entre Yeshua y los diferentes grupos religiosos de su época, como la del rabino Shaul o Pablo, como se conoce en el cristianismo, contra las de las suyas, equivocadamente pensaron que los ataques de Yeshua y de Shaul eran contra la Torá. No, mis amados, de ninguna manera eran contra la Torá. Y consecuentemente, malinterpretar que estas confrontaciones, estas controversias escenificadas por el Mesías y por Pablo contra todos esos protagonistas que estaban vigentes en el primer siglo, llegaron a llegar a la conclusión de que la fe es contraria a la obediencia a los mandamientos, sino contra la perversión de hacer de la obediencia legalista de los mandamientos un medio de acumulación de méritos personales para obtener la justificación delante del Eterno. Mis amados, este error en que cayeron también muchos de los padres de la iglesia y que también el catolicismo después pavimentaron el movimiento al camino para los reformadores, yéndose al otro extremo, elaboraban la doctrina cristiana sobre la salvación por solo fe y por la gracia sola, como si tal hecho hubiera constituido una revelación novedosa en el siglo XVI y no un asunto previo ya preestablecido por el Eterno, exigido por el Eterno y tajantemente establecido en la Torá. El resultado fue el nacimiento de una teología reformada que surge de un error de interpretación de aquellas controversias rabínicas que llevó a los reformadores, quienes todavía tenían una mentalidad greco-romana, a confundir legalismo, escúcheme muy bien por favor, con Torá. Usted no puede entender o malinterpretar o tergiversar legalismo contra Torá, son dos cosas muy contrarias. Y creando entonces una teología anti-Torá, anti-judaísmo, que ha sido colocada erróneamente en los labios de Yeshua, que han sido colocadas también en los labios del rabino Pablo, y que se ha transmitido de generación en generación de creyentes quienes la han asimilado previamente sin detenerse a pensar que la Torá no contradice de ninguna manera la fe, sino que la exige para la salvación. Por eso la Torá está escrito: el justo vivirá por su fe. Por tanto, al mismo tiempo que la salvación por la fe sin las obras de la Torá se confirma por la obediencia a los mandamientos, como está escrito también, por la fe confirmamos la Torá. Si tenemos en cuenta los hechos políticos, sociales, religiosos de ese momento, que tuvieron lugar dentro del Imperio Romano, a partir de la destrucción también de Jerusalén, el templo en el año 70, y más tarde los terribles resultados de la Segunda Guerra entre Roma y los judíos, que concluyó con una aplastante victoria romana en el año 132 al 135 de la era del Mesías contra Israel, tendremos que reconocer de una manera enfática que el odio del imperio contra el judío, contra el judaísmo, contra todo lo que se llama Israel, llegó a niveles tan altos que prácticamente no quedó ni un sector dentro de la sociedad romana que no desarrollara consciente o inconscientemente una actitud antisemita. En otras palabras, el Imperio Romano a partir del año 135 exactamente
se constituyó en un catalizador masivo de pensamientos y actitudes antisemitas. Ser antijudío y estar en contra de todo lo que oliera a judaísmo, a lo judaico, mis amados, era el común denominador del imperio, que llegó incluso a prohibir a los judíos estudiar Torá. La circuncisión de los hijos también fueron prohibidas, e incluso trataron de erradicar el propio Shabbat. Más aún todavía, provocaron a los judíos profanarlo. Como este es un asunto que trataremos luego y no es el tema hoy, luego lo estaremos viendo más adelante, lo dejaremos para un estudio posterior. Así que permítame continuar aquí. Debo decir que sería bueno recordar en este momento que esta situación política religiosa provocó que los creyentes de origen gentil que venían de las naciones, que para la época era la mayoría con respecto a los judíos, ya no habían sido o estaban siendo perseguidos e excluidos de la sociedad. Asimilaban también el antisemitismo imperial y entonces comenzaron a desarrollar por sí mismos una teología antisemita en su naturaleza que propició un entendimiento inadecuado de la Torá y de otras doctrinas y de prácticas judío-mesiánicas que habían sido establecidas desde el tiempo mismo en la cual Yeshua estaba presente y también sus discípulos también. Mis amados, esto propició la separación a los creyentes gentiles de su matriz hebrea, de su origen, de su raíz hebrea. Es por eso que nosotros somos proponentes de la restauración de las raíces hebreas dentro del cristianismo. Y eventualmente con la unificación del poder político con el religioso, las nuevas generaciones de creyentes cristianos surgieron totalmente separados del olivo natural a donde legalmente pertenecían y habían sido injertados, mis amados, como está establecido en Romanos capítulo 11, del verso 17 al verso 22. Así pues, desconociendo la savia del olivo, de ese olivo natural, comenzaron a mirar a Yeshua, comenzaron a mirar a Pablo con una mentalidad antijudía, con una mentalidad antitorá, lo cual dio paso a una exégesis y hermenéutica también antitorá y antijudía que propició, que impidió ver que las grandes batallas que libraron tanto Yeshua como Pablo no fueron contra la Torá, mis amados, contra las leyes de la Torá, contra todo lo que el Señor había establecido ya previamente, sino contra el ni contra el judaísmo tampoco, sino contra la perversión de la Torá, que se llama literalmente legalismo. Esa atmósfera legalista acaparó la mayoría de los partidos que tornaron al judaísmo, que tomaron la escena en el judaísmo del primer siglo, cuando nuestro Salvador estaba vigente, estaba presente en carne. Esta teología antitorá se dio por hecho, se dio por sentada. Y así ha venido pasando generación tras generación de cristianos, de tal manera que prácticamente todo el cristianismo, la mayoría de ellos, tiene dicha mentalidad. Todavía tienen restos, conservan reminiscencia de este ADN de odio, de rencor ante todo lo que es judío, ante todo lo que es hebreo. E incluso reaccionan violentamente a cualquier persona que quiera proponer tal cosa de restaurar al cristianismo, a las raíces hebreas, que están adversos a que las personas se relacionen realmente, legítimamente con la Torá, que incluye la gracia, que incluye la fe también, sin darse cuenta que constituye la esencia y la proyección misma de la Torá.
La esencia y la proyección misma de la Torah es la gracia, es la fe y la justicia.